Se podría afirmar que el último álbum de Candelabro, Deseo, Carne y Voluntad, ha revolucionado la música chilena durante los últimos 3 años. Su rápido ascenso a la fama desde sus inicios en el Manduca del 2024 llama la atención con una propuesta que rearticula a sectores de la población y presenta nuevas formas de significar la producción musical. El álbum se divide en principalmente 4 etapas. La bandera de Chile, con el ojo que tiene, agrandado como estrella, cíclope ateo, de arriba abajo, mirando el filo de los cambios. Teme que cambie el nombre a bandera de Chile. La bandera de Chile escapa a la calle y jura volver hasta la muerte. El poema de Hernández de 1981 se convirtió en un ícono de la resistencia durante la dictadura militar, tras haber sido una presa política. Escribe sobre la bandera como metáfora de Chile, con el subtexto de la insubordinación y resistencia ante la cooptación de símbolos nacionales. Celebración. La frase, popularizada por Víctor Jara en el 69 en el contexto de la reforma agraria, es declamada como una renovación de energías y un retorno de la atención a la temática de las disputas territoriales en Chile, mezclando inspiraciones con sonidos de los niños del cerro. El uso del himno nacional apela a este sentido común de pertenencia, que se rearticula en su sonido. El discurso que subyace a la pista puede bien ser una crítica a los dueños del país, aludiendo a la soberanía nacional. Las frases entre las voces recuerda a mucho el sentimiento de la época presente como un momento de repensar la democracia bajo nuevos paradigmas coloniales. No hay obras recientes de la música chilena que tengan esta calidad de himno. Por eso, jamás matan los revival de Violeta Parra. ¡Viva Chile! Especialmente considerando el contexto sociopolítico actual, los paralelismos con la teoría revolucionaria revisada a lo largo del curso permiten llevar a cabo un análisis situado de los 14 temas que componen la hora con 13 minutos del álbum, considerando algunas de las declaraciones hechas por los integrantes de la banda respecto de las inspiraciones y la intención que subyace a la producción musical. Buscaremos revelar posibles significados manifestados en la performance de Candelabro como conjunto artístico, deteniéndonos en las referencias directas o los samples y las no tan directas que inspiran los sonidos y las temáticas del Deseo, Carne y Voluntad. Las conclusiones extraídas serán enmarcadas en el contexto previo del lanzamiento del álbum y se restringirán a la presentación en el Teatro de la Cúpula, este pasado 20 de mayo del 2026. Esta pista es la primera que refleja el pensamiento existencialista que marca el disco. Habla del cuerpo, cómo este puede ser muchas cosas, la estructura, lo que encapsula y define. El cuerpo deja de ser un refugio para convertirse en territorio en disputa. Vemos un poco más de los intentos por conectar con la audiencia, generando un vínculo emocional al presentar temas vigentes en las generaciones actuales. Podemos nuevamente identificar un mensaje político en esta pista, haciendo referencia a quienes perdieron la vista en las protestas durante el estallido social del 2018 a manos de la violencia policial. En el contexto de las redes sociales y tras la pandemia, surge una ventana de oportunidades. Las ideologías que marcan esta nueva generación de música, haciendo referencia a temas de medioambientalismo, temáticas de género, la cuestión social, hasta la religiosidad que se ve fuertemente en el álbum. El ritmo bailable recuerda sonidos latinoamericanos y sus inspiraciones en bandas como Congreso, de mano de Carlos y Franco. Mati la describe como una canción casi de amor. La religiosidad tiene un espacio en la obra como un reflejo de la sociedad, como un signo de los tiempos, por lo que se samplea la visita de Juan Pablo II a Chile en el Estadio Nacional en 1987, cuando un estudiante le habla al Papa. Debo confesarte que en esta mano tengo una carta que no puedo leer. Al mismo tiempo, es la musicalización de una oración popular. En nombre del Señor, Santo Padre, quiero dejar esto que no es mío y elevarme. Franco comenta sobre cómo el tema lleva a empatizar con la gente. Liebre. Este tema ha sido denominado como el marco teórico del disco. Las inspiraciones líricas se hallan en la antipoesía de finales de los años 30, valores del surrealismo y del creacionismo de Huidobro y Neruda. Es como un punto de convergencia en el contexto de la llamada alquimia verbal baudelairiana y busca transmutar miseria en belleza.
Aquí se nota un aumento de la energía en el disco, hasta que hacia el final Luis recita un sueño que se convierte en pesadilla. A practicar idiomas, yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí, miré. ¿Qué veo? Miré. Para salir de la duda miré, detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Javi cuenta cómo la construcción comunitaria de la musicalidad reflejada en la letra, el perder el significado de las cosas para ver lo que realmente son, sobre la creación colectiva como resistencia ante una normalidad individualizante y a la instrumentalización de las personas. Recuerda sobre la acción social de hacer música, a musicar. Al parafrasear el poema de Altazor de Huidobro, presenta el deseo de liberación como una forma de atravesar la estructura, romper, derrumbar, arrastrar todo hacia la nada, como un entierro que se repite, volviendo a la corriente que mezcla simbólicamente el lenguaje del existencialismo con la desesperación y la rebeldía, mediante el uso de fragmentos y referentes. Un sabor que tengo en el alma me deprime. Juicio. Ocelec, la revolución ha de estudiarse desde las estructuras que la enmarcan hasta las ideologías que las lideran, por lo que debo inicialmente delimitar estructuras que marcan el presente proyecto en el ámbito musical, social y político, relacionando el acontecer político nacional reciente y la influencia de la banda en artistas previos, también con fuertes cargas políticas como los prisioneros, Congreso, los fiscales, Fulano, Santiago del Nuevo Extremo, entre otras. Esta canción es más confrontativa y de mofa, es más crítica y ácida, con un sonido intenso que hace guiño al ska. Atiende satíricamente a la temática de la alabanza del disco, con referencias musicales entre como judío y hebreo. Mati expresa en entrevistas la intención de alejarse de la producción panfletaria musical, asumiendo la responsabilidad de atender al contexto sociopolítico en el que surge la obra. Para situar estos contenidos, especialmente en el video musical, se sirven de múltiples referencias a la cultura pop chilena: 31 minutos, Los Pulentos, noticieros y programas de televisión nacional, grabaciones de ritos religiosos y fiestas patrias, apariciones presidenciales, Pancho Melo enojado, como una forma de simbolizar el inconsciente colectivo chileno. Esto es clave para entender el espíritu del álbum, al cual los candelabros categorizan únicamente como música chilena. Los mensajes políticos que integran abarcan desde la crítica hacia la gestión municipal de la Estación Central durante el periodo administrativo de Rodrigo Delgado por la aprobación masiva de construcción en altura llamados guetos verticales, que hoy significa altas concentraciones de la población y una desregulación en el manejo de los recursos. Edificios habitacionales comenzaron a proliferar. Los permisos de edificación se entregaban. En vivo muchas veces se hace mención explícita de la situación y un llamado de atención público a la gestión política. La expresión de las corrientes de pensamiento predominantes en la época es un factor relevante si buscamos relacionar lo dicho por los autores con el objeto de análisis, donde la situación se complejiza con el ascenso del fascismo a nivel internacional. La presencia de autores y artistas del postestructuralismo pintan un cuadro de la época. José Antonio y Pinochet tienen familias felices y bien hechas, hijos, nietos y hasta bisnietos, rubios y estudiosos. Buenos mozos, buenos ciudadanos y honestos cristianos. Mientras tus hijos, Dios de Dios, padecen. ¿Por qué? Dios de dioses. De tu barro tus hijos padecen y desbarran. Tus hijos son tus hijos. Y parecen hijastros. Y sus generaciones, unos degenerados. Por la misma línea, una referencia más implícita es a Jorge González en su tema ¿Cuánto aguanta un niño?, planteando la preocupación por las niñez y la adolescencia. Ellos tragan las hostias como muertos de hambre, pero son ellos los que están saciados. ¡Cuánto aguanta un niño! ¡Achúntale! Y Garadima les hizo genia. Comió con ellas otras y delicadeces. A tus mujeres sensuales. Incluso se logra vislumbrar una referencia al existencialismo de Nietzsche en su libro Zaratustra. ¿Hay un porqué? No hay un porqué. Tú eres el Dios que se dio
entendiendo a Dios como un reflejo de los valores sociales, dando cuenta de la importancia que se le otorga a la música como expresión compleja del escenario sociopolítico. Resulta interesante cómo ciertas producciones musicales resignifican simbolismo asociado a los contextos en los que surgen. Vemos en la producción musical plasmado el paso del tiempo. Antes de que los vientos marquen el final de esta canción, se puede escuchar una melodía de piano que recuerda el instrumental posterior al puente de la canción La poderosa muerte de los Jaivas. En el aspecto identitario se busca representar chilenidad, recuperando sonidos chilenos como acto político que resuena en generaciones jóvenes que buscan inspiración. Tierra Maldita. El tema, escrito en el contexto de los incendios forestales de Valparaíso del 2024, es la negación a rendirse ante una crisis, al ver cómo un lugar que ama se cae a pedazos. La fuerza que yace en las manifestaciones musicales se puede sentir en la declamación. Quien se niega a creer expresa a su vez una voluntad de mantener la fe, habla del espíritu que caracteriza a los sujetos revolucionarios. Sentí que era importante tener una canción que hablara y nos posicionara alrededor de algo, no solamente en la foto, en palabras de Mate. Franco reconoce en una entrevista que, al final, esta canción es un autoanálisis de lo que uno está viviendo en la realidad. Recuerda la idea de la juventud crítica, cuya revolución es total, es decir, un cambio desde dentro, en cuerpo, espíritu y mente. ¿Fracaso es la canción más reproducida? Es el ejemplo de un símbolo de los tiempos. Al lanzarse justo antes de las elecciones presidenciales del 2025, es adoptada por el público, como respuesta al ascenso del fascismo en Chile. Una suerte de luto. Esto provoca un fenómeno en la audiencia y en la comunidad musical, donde una coalición se genera a partir de la identificación con el tono del tema, en un momento de profunda desilusión con la política. Pareciera acarrear el peso de una serie de fracasos, desde lo que significó el desencanto de las nuevas generaciones con la militancia, tras el fracaso de la concertación, los intentos constitucionales fallidos, hasta lo acontecido durante los últimos periodos de gobierno. Como fue visto en Goldstone, similarmente, las revoluciones han de estudiarse como ventanas de oportunidad, disponibles para el surgimiento de liderazgos revolucionarios, ideología y la identificación. Presentes en la actualidad en el fenómeno mediático, el rol de las redes sociales en el ascenso a la fama de la banda. Los fenómenos y procesos revolucionarios se deben considerar como una confluencia de factores y actores que empujan cambios dentro de un régimen. Al centrarse los autores en revoluciones del tercer mundo contemporáneo, destacan la conformación de coaliciones amplias como un factor clave, además del factor de cambio continuado presente en los procesos revolucionarios. El clima que se vivía puede ser recuperado a través de la música popular. No hay revolución sin canciones, según el mismo autor. La música es un recurso para los participantes de los movimientos por el cambio social, indicando denuncias al orden social imperante, considerando a la industria cultural y los medios como los vehículos más eficaces de colonialismo cultural. Tres flores blancas. Presenta la esperanza de un futuro donde el cambio se da por muchos otros factores además de la violencia y la rapidez, sin vaciar el concepto de revolución. Cáliz. El llamado por el niño es considerado como un antecedente fundamental para la posterior creación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esta parte pertenece a una entrevista de Humberto Maturana en el programa La Belleza de Pero Pensar. note que la pregunta que usted cree en Dios está hecha exactamente en el espacio de creencia. Uno cree cuando no sabe. Los estudios de la producción cultural consideran a la música, por lo tanto, dependiendo del periodo histórico y el nivel de análisis, como un reflejo de los valores e intereses del poder. Esta observación de Piñeiro puede ser interpretada como el poder propagandístico de la música, como fuerza de legitimación social de ideas y conceptos. En el mismo sentido, el autor plantea que la música ha sido un reflejo de las circunstancias sociopolíticas y económicas de su época y un marcador de continuidad y cambio de las estructuras que generan la realidad social, tanto para quienes componen como para quienes escuchan. Este juego de poder que se busca explorar es tan complejo como interesante en la actualidad, donde las redes sociales han aumentado exponencialmente la velocidad con que viaja el contenido audiovisual, es decir, los mensajes, la música, los memes, la cultura se agrupa y se viraliza tan rápido como pasa el olvido, por lo que la construcción de una audiencia es importante para la relevancia de un proyecto musical en la era digital.
Esta conformación de coalición en torno a bandas y proyectos artísticos no es algo nuevo, se relaciona con lo planteado por Gianfranco en cuanto a la cultura popular como forma de entender los eventos presentes en el inconsciente colectivo. Las temáticas presentadas en el deseo carne y voluntad abarcan la pérdida, la crisis y la búsqueda de la espiritualidad.